Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, Corinto era una ciudad muy importante y era una ciudad muy próspera en los días de Pablo. Ya en aquella época, la ciudad de Corinto tenía 200,000 habitantes y era la capital de la provincia romana de Acaya. La prosperidad de la ciudad se debía principalmente a la posición estratégica. Ella estaba en una región, la región del Peloponeso, a 3,5 kilómetros de un puerto importantísimo que recibía embarcaciones de Italia, España y norte de África. Y a 11 kilómetros en otra dirección había otro puerto importante, el puerto de Cencrea, que recibía barcos de Egipto, Asia Menor y Fenicia. Esa ciudad de Corinto tuvo un pasado muy raro, muy traumático, muy sombrío. En el año 146 a.C., tuvo inicio una serie de protestas en la capital del imperio, contra la capital del imperio. Y como punición a los habitantes de Corinto y para frenar las protestas, el general Lucio ordenó que matasen a todos los hombres de la ciudad y a todas las mujeres y los niños se los vendiese como esclavos. Así que la ciudad prácticamente acaba ahí. 100 años después, el emperador Julio César decidió usar de benevolencia con la ciudad y volvió a darle destaque y llamó a la ciudad Colonia Laus Julia Corinthianensis, que significa la colonia Julia Colonia Corintia es un honor a Julio. Y con eso, romanos libertos de varias partes del imperio comienzan a migrar para Corinto, buscando un recomienzo para su vida, y la ciudad también tiene un recomienzo. En el año 27 antes de Cristo, otro emperador llamado Augusto otorgó a la ciudad el estatus de capital de la provincia romana de la Acaya. Esa ciudad de Corinto era una ciudad muy, pero muy religiosa. Y cuando pensamos en una ciudad religiosa, comúnmente pensamos en una ciudad que tiene lo mínimo de decencia. Quizá no tienen a Cristo, pero tienen decencia, tienen pudor, son criaturas que poseen frenos morales. Pero ese no era el caso de Corinto. En realidad, la religión de los corintios era la principal causadora de inmoralidad en la ciudad. Los moradores de Corinto adoraban a la diosa Afrodita, cuyo culto involucraba tener actos sexuales con las más de 1,000 prostitutas sacerdotisas que servían en el templo de su diosa. Y hermanos, la ciudad de Corinto era una ciudad muy perdida. Era quizás la ciudad más depravada que había en aquella época. De tal modo que en los pasillos del imperio
se inventó una palabra basada en el nombre de aquella ciudad para nombrar las conductas tenidas por inmorales, describir un estilo de vida erótico. Así que cuando un romano quería decir que alguna práctica era inmoral, ellos decían que aquella práctica era una costumbre corintia. Y el adulterio y la fornicación eran llamados de corintianizar o actuar como un Corinto. Y las prostitutas en otras ciudades del imperio eran llamadas de mujeres corintias. Tal, así, tremenda era la ciudad de Corinto. Y este era un retrato de la ciudad en los días del apóstol Pablo. Una ciudad geográficamente privilegiada, económicamente próspera, profundamente religiosa y al mismo tiempo totalmente perdida. Corinto era una tierra de orgías, era una tierra de lujuria, de prostitución, paganismo y toda clase de inmoralidad. Habiendo hecho esas pequeñas aclaraciones contextuales, yo quiero volver al texto que hemos leído con el intuito de meditar con usted qué es lo que pasa en esa ciudad. Nuestro tema de ese momento es plantando iglesias en lugares difíciles. Y yo creo que nadie mejor que Pablo para enseñarnos sobre ese tema, ya que él fue el plantador de la iglesia en la ciudad de Corinto. Así que nosotros vamos a partir de ahora a analizar este pasaje de Pablo, cuando él llega a esa ciudad pagana, con la intención de sacar, como las otras veces, principios válidos y transculturales para plantar iglesias también en nuestro contexto y cultura de Latinoamérica. ¿Está bien? Así que el texto comienza diciendo que Pablo se estableció intencionalmente en Corinto. Ve el versículo primero, el texto dice, después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué va a hacer Pablo en Corinto? Él no estuvo allí predicando ninguna otra cosa, no estuvo motivado por alguna razón personal, sino que él estaba allí con la clara intención de predicarles el Evangelio. Y es eso lo que él escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Él habla de su razón de ir a los Corintios y él dice lo siguiente: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él fue a Corinto intencionalmente a hablarles sobre Jesucristo. Cuando Pablo llega ahí, él encuentra a un cristiano llamado Aquila, que recién llegara de Italia, era un judío cristiano, venía de Italia con su esposa Priscila, y como ellos eran fabricantes de tiendas, la misma profesión de Pablo, Pablo se une a esa pareja. Y ellos trabajan juntos durante toda la semana, pero en los sábados la rutina del apóstol Pablo cambia. El verso 4 dice que en los sábados él iba a la sinagoga de los judíos para persuadir a judíos y a griegos de que Jesús era el Mesías. Y eso Pablo lo hizo por algún tiempo. Durante 6 días él trabajaba, fabricaba tiendas, y en el 7º día él se dedicaba a la predicación del Evangelio. Y él siguió haciendo esto hasta, dice el texto, la llegada de Silas y Timoteo, sus cooperadores. Pero, después de la llegada de Silas y de Timoteo, hubo un cambio en el ministerio del apóstol Pablo. El texto dice en el verso 5 que Pablo ahora estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. El texto griego aquí sugiere que Pablo fue absorbido por la predicación, o que Pablo se dedicó integralmente a la predicación del Evangelio. Y él ya no fabricaba tiendas a partir de ese momento, sino que él vivía exclusivamente para la predicación. Eso es lo que pasó. Y cuando leo ese texto yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería el motivo de esta mudanza? ¿Será que Pablo de alguna manera se sintió tan motivado por la llegada de esos 2 cooperadores a punto de dejar de trabajar y renunciar a sus necesidades, decir, ¿para qué estoy feliz? Llegó Silas y Timoteo, ¿para qué fabricar tiendas? Vamos ahora vivir solamente de predicar el Evangelio. ¿Será que eso fue? La respuesta a esa pregunta la encontramos también ahora en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 8 y 9.
Él nos va a contar qué es lo que pasa cuando llegan Silas y Timoteo. El texto dice lo siguiente. Pablo declara, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Silas y Timoteo llegaban de Macedonia, precisamente de Tesalónica, Berea y de Filipos. Y ellos trajeron una ofrenda de las iglesias para el apóstol Pablo, que le permitió dejar su oficio de hacer tiendas para entregarse por entero o completamente a la predicación de la palabra. Ahora Pablo ya no predicaba solamente en los sábados, sino que gracias al amor y a la generosidad de las iglesias de Berea, Filipos y Tesalónica, él podía dedicarse totalmente al estudio, a la exposición de la palabra y a la producción literaria también, ya que la carta a los tesalonicenses se escribe las dos cartas en esa época también. Entonces, en razón de la ayuda que él recibió de las iglesias y de esta visita de estos cooperadores, los esfuerzos del apóstol Pablo son maximizados y su ministerio se hace todavía más fructífero. Ahora, como pasó las otras veces y nosotros hemos escuchado varias exposiciones sobre Hechos de los Apóstoles, como las otras veces los judíos rechazan la predicación de Pablo, por lo menos la mayor parte de los judíos, excepto algunos elegidos, entre ellos Crespo, el líder de la sinagoga, y toda su familia. Entonces Pablo dejó los judíos o el ministerio con los judíos y comienza ahora un ministerio entre los gentiles. Y ya en la segunda parte del verso 8, leemos que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El uso del tiempo imperfecto en el verso 8 nos sugiere que las confesiones de fe y los bautismos en la ciudad de Corinto eran constantes. Hay aquí una idea de continuidad. Es como algo más o menos así. Los corintios oían y creían y eran bautizados. Luego otros creían y eran bautizados, y eso sucesivamente. Creían y eran bautizados. Eran muy bautistas el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto. Bautizaba a los que creían. Creían y luego eran bautizados. Y eso va sucediendo continuamente. Y gracias a esta asociación con las iglesias de Macedonia, Pablo pudo entregarse completamente a la plantación de aquella iglesia. Y él ve su ministerio en Corinto prosperar rápidamente. En esa época se convierten en algunas familias mencionadas en el final de la carta de Pablo a los romanos. La familia de Estéfanas, la familia de Crespo y su casa, que ya mencionamos, Ticio Justo, que era un hombre rico y vecino de la sinagoga y el anfitrión de esa iglesia naciente. Después de eso se convirtió Sóstenes, que fue el sucesor de Crespo en la sinagoga y que inicialmente fue persecutor de los cristianos, y eso le rindió una paliza. Eso aparece en el verso 16 de ese capítulo que no leímos, pero él persiguió a los cristianos y fue apalizado por eso. Y también se convirtió un tal Erasto, que era tesorero de la ciudad. Y Romanos 16, 23 también va a mencionar un hombre llamado Cuarto. Entonces, definitivamente la iglesia de Corinto comienza a explotar, a crecer, a tener suceso. La iglesia despegó aquí. Pero, a pesar de todo suceso ministerial, algo estaba pasando en el corazón de Pablo. Con el crecimiento de la iglesia, la persecución también aumenta y la oposición de los judíos hacia él y al evangelio predicado se hace cada vez más fuerte. Y eso comienza a afectar negativamente al apóstol Pablo, y lo afecta de tal manera que el Señor interviene en esa situación y le aparece de noche al apóstol Pablo, y en esa visión el Señor le da también una palabra. Lo primero que le dice está en el verso 9. El Señor le dijo: Pablo, no temas. Y el tiempo de la frase sí sugiere que Pablo estaba realmente con miedo. No era una hipótesis de lo que podría pasar en el futuro. Pablo en este momento tenía miedo. Y en la carta que él escribe posteriormente a los Corintios, él va a confesar
que él estaba sintiendo debilidad, mucho temor y temblor. Él lo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Yo cuando estuve con ustedes estuve en debilidad, mucho temor y temblor. Así que Pablo está confesando que en ese momento que el Señor le aparece, de hecho él tenía miedo. Y es posible que él estuviese así por causa de la persecución de los judíos. De la misma forma que es posible también que él estuviera experimentando alguna clase de rechazo. Y eso estamos imaginando, ¿no? Porque de hecho, ante los ojos de los ciudadanos ricos, ¿no?, o importantes de Corinto, Pablo era un tipo de un don nadie, ¿no?, un hombre sin poder de influencia en aquella sociedad, porque él era fabricante de tiendas. Y si bien ser fabricante de tiendas te ponía un poco más arriba en el estrato social de la ciudad, de los esclavos, él estaba un poquito así de los esclavos, él estaba todavía muy abajo del estrato social de los miembros de la iglesia corintia. Puede que eso lo haya afectado. Adiciona a eso el hecho de que su seguridad se veía afectada, él estaba bajo amenazas y vas a estar delante de un cuadro muy complicado. A lo que parece, esas cosas comienzan a afectar el ministerio de Pablo, a punto de que él empieza a sentir miedo y comienza a pensar en la posibilidad de callar, de dejar de predicar. Es muy interesante que nosotros ahora, ¿no?, cuando tenemos una imagen intrépida de Pablo. Pensamos en él como un superapóstol, un hombre muy fuerte, un hombre que no tenía problemas, que no tenía miedos, ¿no?, el apóstol destemido, un hombre que estaba más allá de cualquier tipo de dificultad. Y es muy posible también que sus amigos, sus cooperadores tuvieran también la misma idea del apóstol Pablo, o mismo la iglesia corintia tuviera esa impresión. Y también es posible, y hasta muy probable, que otros ministros, ¿no?, tuviesen un cierto celo de la posición de Pablo. Porque fíjate lo que está pasando aquí. Primero, el hombre es apóstol. Él es plantador de una iglesia de suceso en una de las principales megalópolis de la época. Era un hombre bien ubicado, bien establecido ministerialmente. Entonces, ante los ojos de los otros, Pablo no era exactamente un hombre, ¿no? Pablo es un tipo de super pastor aquí. Él está plantando una super iglesia en una super ciudad. Él es un tipo de superhéroe que en muy poco tiempo planta una gran iglesia en una gran ciudad de Acaya. Es un pastor de suceso. Pablo estaba en la cima de su carrera ministerial. Pablo estaba re bien, decía, ¿no? Pero donde otros veían un héroe, Dios ve un hombre. Y si por un lado, ¿no?, exteriormente todo iba bien con Pablo, por adentro, en el íntimo de Pablo, todo estaba desmoronando. Donde la iglesia veía un super pastor, un super predicador, Jesús veía un hombre depresivo, fragilizado y asustado. En debilidad, le dice a los corintios, en debilidad, en temor y en temblor. Y el Señor interviene. El Señor viene a Pablo y le da una tríplice exhortación que contiene un orden, una promesa y una razón. Y esa tríplice exhortación trae principios importantes para el pastor, para el voluntario, para el laico que está cooperando en su iglesia, o mismo para una congregación que desea plantar iglesias en lugares difíciles como Corinto, plantar iglesias como hizo Pablo. Así que vamos a seguir mirando este texto y vamos primero a analizar las tres vocalizaciones de Cristo para Pablo, la exhortación de Cristo a Pablo. Y la primera cosa que dijo el Señor a Pablo fue: no temas, habla y no te calles. O sea, lo que Dios está diciendo a Pablo aquí es más o menos lo siguiente: Pablo, no tengas miedo de predicar. ¿Y por qué razón el Señor tiene que decir eso a Pablo? Había muchas cosas en Corinto que contrastaban con el estilo de vida y de predicación del apóstol Pablo. Corinto era una ciudad matriarcal. El mensaje de la Biblia es complementarista. Pablo predicaba un estilo de vida santo en una de las ciudades más inmorales de todo imperio. Entonces, si nosotros miramos la ciudad de Corinto, con sus problemas sociales,
con su vicio moral, con su agarro, no, su apego a las riquezas, toda la lujuria que había allí, diríamos que la ciudad de Corinto era una ciudad donde el evangelio no tendría la mínima condición de florecer. Corinto ni de lejos parecía un campo misionero productivo. No era una ciudad donde uno decía, pucha, voy a plantar una iglesia ahí y sí que me va a funcionar. Era una ciudad donde todo iba en contra. Entonces el Señor le dice a Pablo, Pablo, no tengas miedo de predicar a esa sociedad pagana, lo que nos recuerda algunas cosas. Primero, no hay sociedad tan corrompida que Dios no sea capaz de restaurar. Segundo, no hay ser humano tan depravado en ese mundo que Dios no pueda salvar. Tercero, la plantación de una iglesia o mismo la redención de una sociedad nada tiene que ver ni con los atributos morales de la ciudad, ni con la elocuencia del predicador, sino con el poder que reside en la predicación del evangelio. Si dependiera únicamente de Pablo, Corinto nunca iba a ser redimida. Si dependiera de los ciudadanos de Corinto, la ciudad estaba perdida. Pero porque Pablo no dependía de sí mismo ni de los atributos morales de la ciudad, sino del evangelio, y porque el evangelio es poder de Dios, Pablo podía hablarle sin temor, confiando los resultados únicamente al Señor. Por eso el Señor dijo, Pablo, no temas, habla, no te calles. Y después de esa orden, el Señor se dirige al plantador Pablo con una promesa. El Señor dijo, Pablo, yo estoy contigo. Y en el primer versículo de Hechos, Lucas nos dice que escribió su primer tratado a Teófilo con la intención clara de narrar todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y él comienza el segundo tratado, Hechos de los Apóstoles, contando la continuidad de la misma historia. Entonces, una vez que Hechos es la continuidad del Evangelio de Lucas, podemos entender que en Hechos Jesús continúa su obra participando activamente del crecimiento de la iglesia y estableciendo su reino a través del ministerio de los apóstoles. Y aquí en el verso 9, nosotros encontramos la primera razón que Jesús ofrece a Pablo para que siga predicando. Y la razón es la siguiente, Pablo, yo estoy contigo. Pablo necesitaba recordar que en ningún momento de la historia de la plantación de aquella iglesia, así como en ningún momento de su vida y de su ministerio apostólico en otras ciudades, él estuvo solo. Jesús siempre estuvo con él. Y si nosotros pensamos en el hecho de que Pablo había sufrido mucho en su pasaje por Macedonia, fue un pasaje muy traumatizante. Él estuvo en Filipos, Tesalónica y Berea y sufrió horrores ahí. Entonces es posible que Pablo estuviera muy agotado, tanto física como emocionalmente. Al final él no era Superman. Y es común en momentos de persecución, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, nosotros de alguna manera somos tentados a suponer que Dios no está presente. Y cuando miramos ese texto vemos que hasta los grandes siervos de Dios son susceptibles a este tipo de pensamiento pecaminoso. Pero el Señor sabía dónde estaba el problema. Y el Señor trata de animar a Pablo recordando que a pesar de las tribulaciones experimentadas en otras ciudades, y a pesar mismo de las amenazas que Pablo estaba sufriendo ahora en Corinto, él, Jesús, estaba con Pablo. Y esa es una maravillosa exhortación que Jesús da al apóstol. Piensa por un instante en todo lo que Jesús está diciendo y lo que está entre esas líneas de pensamiento. Es como si Dios dijera a Pablo, Pablo, sigue predicando. Pablo, sigue hablando. No tengas miedo de hablar de mi evangelio. Yo sé que te sientes débil y a veces tienes miedo, pero yo soy fuerte y puedes confiar en mí. Yo sé también que esta ciudad es depravada. Yo sé que los corazones de los hombres de esta ciudad es malo y inmoral, pero acuérdate que soy yo, por medio de mi evangelio, que transformo los corazones de la gente. Esa era la exhortación para Pablo. Dios estaba diciendo, Pablo, no tienes necesidad de sentir miedo, porque los resultados no dependen de ti, no dependen de la ciudad, sino en mi palabra, así que no te asustes. No quedes paralizado delante de los desafíos y acuérdate que yo estoy contigo en esa misión. Esas eran las palabras de Dios a Pablo y le van dando ánimo. Luego llegamos en el verso 10 y después de dar un orden,
después de hacerle la promesa, yo estoy contigo, Jesús ofrece a Pablo una razón para seguir predicando. Él dice así, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esas palabras son animadoras. Delante de la inmoralidad de los corintios, ¿no?, y de todas las dificultades de aquel campo misionero, Jesús les recuerda a Pablo la doctrina de la elección. Él dice, Pablo, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y esa es una doctrina maravillosa. Como yo dije antes, ¿no?, yo no sé si yo particularmente podría plantar iglesias a menos que creyera en esa doctrina. Yo no tendría ánimo, hermanos, digo particularmente, de evangelizar a nadie. Imagínate que sería de la salvación de los corintios si esa salvación dependiera en lo más mínimo de ellos mismos, o de sus buenas obras, o de su buena intención para con el evangelio, o de que ellos pudieran abrir su corazón a Dios. Ellos estarían perdidos para siempre. Pero Jesús está diciendo aquí a Pablo que él tiene un pueblo. Jesús está diciendo que él tiene un pueblo que le pertenece, y que parte de ese pueblo estaba en la ciudad de Corinto. Y a veces nosotros nos deparamos con desafíos enormes en la plantación de una iglesia, que nos hace pensar a veces que nuestro trabajo es vano, que no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Miramos nuestras ciudades y a semejanza de Corinto, ellas también están llenas de pecado, de corrupción, de adulterio, y la proclamación del evangelio, por más bien contextualizada que sea, aún suena como una grave ofensa y es contracultural. Y vemos los hombres con su odio a lo sagrado y tenemos la impresión de que nada va a prosperar en nuestra ciudad, que en vano estamos trabajando, que en vano estamos lanzando la semilla. Pero en esos momentos, nosotros debemos acordarnos de las palabras de Jesucristo a Pablo. Le dijo, Pablo, yo tengo un pueblo. Y curiosamente la palabra griega traducida por pueblo en este texto es laos, una palabra que fue largamente utilizada en la traducción, en la Septuaginta, para referirse al pueblo del pacto, para referirse a Israel, al pueblo particular de Dios. Así que lo que este texto nos está diciendo, o lo que Jesús está diciendo a Pablo en ese texto, es que él tiene un pueblo dentro de la ciudad de Corinto. Y él está llamando a este pueblo de su laos, de su pueblo particular, de su pueblo del pacto. Y eso antes mismo de que ellos se conviertan. El Señor está diciendo, hay gente en esta ciudad que me pertenece. Acerca de este versículo, Leon Morris dijo lo siguiente: ellos aún no habían hecho nada para ser salvos. Muchos de ellos ni siquiera habían escuchado el evangelio, pero ellos eran de Dios y Dios les traería la salvación en el tiempo determinado. Eso es muy desafiador, porque nos recuerda que nuestra visión de pueblo de Dios es muy diferente a la visión de Jesús. Nosotros vemos el pueblo de Dios dentro de la iglesia, pero Dios ve su pueblo dentro de la iglesia y ve un laos, un pueblo del pacto, un pueblo escogido fuera de la iglesia, y Él los quiere rescatar y Él los va a traer. Así que lo mismo que pregunté antes, quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el tamaño de tu iglesia? ¿Cómo es que tú ves tu iglesia? ¿Cuál es el tamaño de tu iglesia? ¿Cuál es el tamaño de la Iglesia Bautista de los Viñedos? ¿Cuál es el tamaño de Gracia Urbana de Surco? ¿Cuál es el tamaño de Gracia Urbana de San Martín de Porres? ¿Cuál es el tamaño de tu iglesia? Te hago una pregunta. ¿Estás contando también el laos de Dios? ¿Estás contando también los de afuera? Nosotros debemos buscar este pueblo del pacto que está en nuestras ciudades. El Señor dijo a Pablo, yo tengo un pueblo en esa ciudad. Y esta era una razón muy fuerte para que Pablo siguiera predicando. Jesús está diciendo a Pablo más o menos así, mira Pablo, ¿no? Seguro que Jesús es muy más educado que yo, no diría de esa manera, ¿no? Pero yo lo entiendo de esa manera. Es como si Dios dijera, mira Pablo, a mí me da igual si la ciudad es propicia o no. Me da igual si ella es cristianizada o si es pagana. Lo importante que debes entender es que yo tengo un pueblo que yo voy a salvar en esta ciudad. Y si sigues predicando el evangelio sin temor, con fidelidad, vas a ver el fruto de esta predicación. Y mi laos, mi pueblo elegido, se va a unir a la iglesia. Versos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo, no temas, hable, no te calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá mano sobre ti para hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es la tríplice exhortación.
¿Y cuál es el resultado de eso? Lea el verso 11. Se detuvo allí, el hombre que quería callar, el hombre que estaba con miedo, se detuvo allí, no se movió, no abandonó la ciudad, por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Esa tríplice exhortación de Jesús salvó el ministerio del apóstol Pablo y aseguró el futuro de la iglesia corintia. Por medio de su palabra, Dios salvó tanto a la iglesia como el ministerio del plantador. Y esa es la historia de la plantación de la iglesia en Corinto. Y nuevamente la pregunta que nos cabe es, ¿qué lecciones esa historia tiene para enseñarnos en los días actuales? Así que seguimos mirando el texto rápidamente. El texto nos trae algunas lecciones y la primera de ellas está en el verso 1 y es la siguiente. Plantar iglesias, esa es la primera lección, plantar iglesias requiere intencionalidad. El primer verso del texto dice que Pablo partió a Corinto y en el verso 4 leemos que él fue allí a predicar el evangelio. Él tenía una clara visión, una clara intención, él sabía qué iba y qué es lo que estaba haciendo. Y esa mudanza en la vida de Pablo, salir de Atenas y ir a Corinto, era una acción intencional, era una acción planificada. Pablo sabía lo que iba a hacer, él sabía cuándo hacer, entonces él fue y él lo hizo. Plantar una iglesia no es algo que va a suceder donde no hay meta, no es algo que va a suceder donde no hay propósito, donde no hay pasión. Plantar una iglesia no siempre es algo espontáneo, es necesario haber una intención, una acción intencional, hay que emprender. Y en este texto vemos que en el caso de Pablo esa intencionalidad es observada en las palabras. Pablo dejó Atenas, Pablo fue a Corinto. Él no se quedó solamente imaginando una iglesia en Corinto. Él no quedó imaginando solamente cómo sería la aventura de plantar la iglesia en Corinto. Él fue. Hubo una acción concreta visando la predicación del evangelio. Ningún hombre plantará ninguna iglesia hasta que esté convicto de hacerlo. Ninguna iglesia será misionera hasta que decida ser misionera. Ninguna iglesia será plantada por un hombre procrastinador de su propio llamado. Plantar iglesias requiere intencionalidad. Dejó y fue. Eso es lo primero. La segunda lección de ese texto, verso 3, es que en el proceso de plantar una iglesia, podemos ser probados con escasez de recursos. Cuando Pablo llega a Corinto, él tenía una visión para la iglesia, pero él se ve forzado a fabricar tiendas para sobrevivir. Pero la falta de apoyo económico por parte de la iglesia no hizo que Pablo renunciara a la misión. Él busca otros recursos. Pablo va y trabaja con las manos, se las arregló como pudo, pero no renunció a su llamado. Verdaderos pastores saben confiar en Dios en tiempos de escasez. Y no siempre confiar en Dios en tiempos de escasez es quedar orando esperando que te caiga una maleta de dinero del cielo. Confiar en Dios en tiempos de escasez muchas veces significa trabajar. Y hombres de Dios no se avergüenzan de trabajar con las manos cuando necesario con tal de plantar la iglesia de Dios. Hay que saber, la obra de Dios muchas veces, en la obra de Dios somos probados con escasez de recursos, pero debemos seguir avanzando. La tercera lección del texto es que la generosidad y el intercambio de recursos entre iglesias es de suma importancia para maximizar los resultados durante el proceso. Pablo estaba sobrecargado con su trabajo de hacer tiendas y solamente podía predicar los sábados. Leímos esto, ¿tú te acuerdas de eso? Pero cuando las iglesias macedónicas decidieron asociarse a Pablo y costear sus despesas, dice el texto que a partir de entonces Pablo pudo entregarse completamente a la palabra. Consecuentemente, la predicación del evangelio y la plantación de esa iglesia gana mayor impulso, impacto, y los resultados vinieron con más rapidez. Hermanos, ninguno de nosotros fue llamado a acumular. Nuestro llamado, tu llamado, es repartir y servir a Dios con lo que Él te dio. Y es más, ninguno de nosotros, el discípulo de Cristo, deja ponerlo de esa manera, el discípulo de Cristo es alguien que no tiene nada.
Si tú eres discípulo de Cristo, entonces tú eres una de esas personas que no tiene nada. El discípulo no tiene nada. Porque nosotros entendemos que del Señor, de Jehová es la tierra, no es así que dice el Salmo, de Jehová es la tierra. Nosotros entendemos que de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién es todas las cosas? ¿A quién pertenece? A Él, Jesús. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Nada. Un discípulo es alguien que no tiene nada. Un discípulo es alguien que perdió todo por el Señor, que puso su todo, que no es de Él, porque pertenece a Dios. Tu sueldo que te llega el fin de mes es de Dios, no es tuyo. Y a veces hay alguno que queda así con un terrible dilema moral para dar a Dios el diezmo, porque él cree que el diezmo no tiene que ser 10%. Dios es dueño de todo. Dios es dueño aún del 100%. Dios es dueño de tu ropa, de tu camisa, de tus zapatos, de tu auto, de tu casa. Dios es dueño. Somos administradores de los bienes y de los recursos de Dios. Y Dios puede y quiere utilizar los recursos económicos que puso en nuestras manos para la gloria de Él y para la plantación de iglesias. Ninguno fue llamado a acumular. Nuestro llamado es repartir, es servir a Dios con lo que Él nos dio. Y nuestros recursos deben ser utilizados para la gloria de Dios. Y hay muchas formas de hacerlo. Su iglesia puede adoptar económicamente un misionero, como hicieron las iglesias macedónicas con Pablo. Esa es una forma. O mismo puede tu iglesia ayudar a una congregación con menos recursos, como hicieron las iglesias gentílicas cuando hubo hambre en Jerusalén. Ellos se unen y ayudan a la iglesia de Jerusalén. Pero nuestros recursos no son nuestros, son de Dios y deben ser puestos a la disposición de Dios. En cuarto lugar, este texto enseña que aún los pastores más exitosos tienen momentos de debilidad y que el suceso ministerial no es sinónimo de vida abundante espiritual. Mira de nuevo el verso 9. Pablo estaba en la cima. Era pastor de una iglesia en la ciudad de Corinto, una ciudad rica, una ciudad importante, y su iglesia estaba en crecimiento. A pesar de eso, Pablo se describe en la primera carta a los Corintios como un hombre débil y con miedo. Las aflicciones ministeriales son muchas. Y si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de quedarnos como Pablo en Corinto. Exitosos ministerialmente, pero depresivos y frustrados espiritualmente. La iglesia también necesita entender eso. La iglesia, así como la iglesia de Corinto tenía esa obligación y no la hizo, pero nuestra iglesia necesita entender y saber que el pastor o el plantador de iglesia no es Superman, no tiene nervios de acero y que al igual que cualquier otro ser humano, él puede de un momento a otro venir a quebrantarse. Le pasó a Pablo, le pasó al mayor plantador de iglesias de la historia del cristianismo. Pero cuando Pablo estaba asustado, desanimado, Jesús intervino y le trajo palabras de ánimo, palabras que trajeron esperanza, palabras que trajeron sentido de la misión. Pero lo más curioso en esa historia es que nadie percibió lo que estaba sucediendo en el corazón de Pablo. Ni Silas, ni Timoteo, ni los miembros de la iglesia corintia se daban cuenta de lo que estaba en el corazón de él. Él tenía miedo y nadie sabía. Él tenía miedo de hablar. Él estaba asustado delante de los desafíos de la ciudad. Él tenía miedo de predicar y nadie se daba cuenta. Solo Jesús sabía lo que pasaba en su corazón. Y muchas veces solo Jesús sabe lo que pasa en el corazón del plantador. Y así como nadie intervino, y solo Jesús intervino, solo Él interviene y salva al plantador. Pero aún así es necesario que la iglesia desconstruya esa imagen del pastor Superman, del super plantador, del super ungido, ¿no? Y aprenda a tratar sus ministros con un poco más de cariño, con un poco más de empatía. Pablo se desgastó para consolar a los corintios, pero cuando él estuvo angustiado, yo te pregunto, ¿quién lo confortó? ¿Quién se dio cuenta de lo que le estaba pasando? Nadie lo visitó. Nadie lo supo alentar.
Yo estoy hablando mucho de pastores, mucho de plantadoras. Deja hablarte a ti, que eres oveja de un pastor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación franca y amistosa, amigable con tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste? No para llevar un problema, no digo que no debes llevarle los problemas, pero ¿cuándo fue la última vez que lo visitaste? No para llevarle un problema, sino para orar con él, para animarlo. ¿Cuál fue la última vez que tú lo animaste después de un sermón, que te dirigiste a él con palabras de ánimo? Sé sincero, ¿alguna vez lo has hecho? Necesitamos orar a Dios por más amor para nuestros misioneros, para nuestros pastores, para nuestros plantadores, para que podamos ayudarlos en los momentos de crisis. Cuando Jesús apareció a Pablo, él le dijo: Pablo, yo estoy contigo. Y a veces todo lo que tu pastor necesita escuchar es esto: que te acerques y digas: pastor, yo estoy contigo, estoy de tu lado, estamos juntos en eso. Eso era lo que Pablo necesitaba saber, escuchar. Él necesitaba saber que no estaba solo. Y no hubo un solo humano en aquella iglesia corintia que le pudiera dar esas palabras de ánimo. A veces todo lo que tu pastor necesita es oír que él no está solo. En quinto lugar, ese texto nos recuerda que el éxito de la plantación no está relacionada tanto a la ciudad ni al carisma del predicador, sino a la calidad del evangelio predicado. La ciudad de Corinto tenía muchas prostitutas en los templos, así que era una cultura perdida. Había mucho escarnio para con el evangelio. Corinto estaba lejos de ser considerado un campo misionero ideal, y Pablo, además, 1 Corintios 2:3, dice que él estaba débil y con miedo. Estando igualmente Pablo lejos del perfil de plantador ideal, al menos en este momento. Pero Pablo predicó el evangelio y una gran iglesia se levantó en aquel lugar. Y eso fue así porque el éxito de la plantación de una iglesia no está tan relacionada a la génesis de la ciudad, ni a la elocuencia del predicador, sino a la pureza del evangelio que es predicado. Si te das cuenta, en todos los textos que hemos leído, la metodología de Pablo era bastante sencilla. Puede variar en un u otro aspecto, pero básicamente todo lo que Pablo hacía era ir y predicar el evangelio en la sinagoga, en el agorá, en el mercado o en el campo de Marte. Todo lo que hacía era predicar. Y Dios se encargaba de todo. Así que no se trata del predicador, ni de la ciudad, sino de la fidelidad al mensaje. Verso 9. La sexta lección de este texto para el plantador de iglesia es que Jesús está presente durante todo el proceso de plantación de una iglesia. Él dijo a Pablo: yo estaré contigo en esa obra, y eso hizo toda la diferencia. Y si vamos a Mateo capítulo 28, Jesús también a nosotros nos ordena ir por todo el mundo, hacer discípulos entre todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he ordenado. Y él dice: aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y si observas bien, te vas a dar cuenta que tanto la promesa de Jesús a Pablo en Hechos 18:9, como la promesa de Jesús a la iglesia en Mateo capítulo 28, ocurre en un contexto misionero. Jesús dijo: yo estoy contigo, en dos textos misioneros. Jesús le dice: vayan y hablen. Jesús dice a ti hoy: vaya y hable. Y cuando hagas eso, yo voy a estar con ustedes. Así que la iglesia que se involucra con la misión de Cristo tiene la promesa de contar siempre con su presencia. Amén. La séptima y última lección de ese texto es la siguiente: no importa cuán perdida o poco promisora pueda parecer una ciudad, Dios siempre tendrá un pueblo allá. Le dijo: Pablo, habla, no te calles, porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Dios tiene un pueblo escogido en Surco. Amén. Dios tiene un pueblo escogido en San Martín de Porres. ¿Tiene? ¿Sí o no?
Dios tiene un pueblo escogido en Trujillo. Dios tiene un pueblo escogido en Virus, ¿sí o no? Sí lo tiene. Dios tiene un pueblo escogido en Piura. Dios tiene un pueblo escogido en la costa. Dios tiene un pueblo escogido en la sierra. Dios tiene un pueblo escogido en la selva. Dios tiene un pueblo escogido de Tacna, Tumbes. Dios tiene un pueblo escogido de Lima hasta, no sé, hasta Iquitos. Dios lo tiene. Dios tiene un pueblo escogido dentro de nuestras fronteras, de nuestro país. Dios tiene un pueblo escogido más allá de nuestras fronteras. Dios tiene un pueblo escondido, escogido que está escondido dentro de la ciudad del interior, de la ciudad hospitalaria. Pero Él también tiene un pueblo escogido en el campo misionero más hostil de este mundo. Dios tiene un pueblo escogido en la ventana 1040. Dios tiene un pueblo escogido en Irán. Dios tiene un pueblo escogido hasta donde tú piensas que no hay pueblo. Dios tiene un pueblo y un pueblo que aún no lo conoce. Un pueblo que aún no sabe quién es Él. Y un pueblo que aún no sabe que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo y que por eso mismo anda perdido. Y Dios cuenta conmigo y contigo para informarlos y para rescatarlos de donde están. Y esta es la razón que justifica nuestra labor. Eso es lo que justifica la plantación de la iglesia. La creencia de que Dios tiene un pueblo. Porque eso de plantar iglesias a veces es para locos, ¿no? Es trabajo de locos. ¿Por qué haces eso? Mi suegro es pastor, ¿no? Presidente de una denominación, de una iglesia, de una denominación en Brasil. Tiene varias otras iglesias. Y a mí me dice, tú eres medio loco. ¿Por qué no estás allá pastoreando una de esas iglesias? ¿Qué es eso de plantar iglesias? ¿Por qué plantas iglesias, no? ¿No te han hecho nunca esa pregunta? ¿Por qué plantaron iglesias? Cuando te pregunten, ¿por qué insiste con misiones? Tú puedes responder, porque sé que Dios tiene un pueblo. Cuando te preguntan así, ¿por qué te desgastas tanto en evangelizar? Puedes responder así alegremente, yo sé que Dios tiene un pueblo, por eso evangelizo. Dios lo tiene. Alguien te pregunta, ¿por qué estás plantando esa iglesia? Responde, Dios tiene un pueblo. Cuando te diga en tu cara, ¿por qué no desistes? ¿No? Hay gente que es enviado por el mismo Satanás, no te dice así en la cara, ¿por qué no desistes? ¿No te das cuenta que eso no da resultado? ¿Cuánto tiempo? Como Pablo, ¿no? 2 años, 12 discípulos. ¿No te das cuenta que pierdes tiempo? ¿Por qué no desistes? Responde alegremente. Yo sé que Dios tiene un pueblo. Cuando te sientas desanimado tú mismo, en tu alma, de todo lo que haces. Cuando tú sientas que no tienes más fuerza para trabajar para el Señor, di a ti mismo, no desista mi alma. Quédate tranquila, porque Dios aún tiene mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Amén, hermanos de Lima. Dios tiene aún mucho pueblo en esta ciudad y nos toca ir tras ellos. Dios tiene un pueblo escogido en esta ciudad. Señor, te alabamos, te adoramos por tu palabra santa y bendita. Te adoramos por esa revelación que hace la Escritura, tan hermosa, de que tú tienes un pueblo en todos los lugares, en distintas ciudades. Donde llegue el misionero, él puede predicar confiantemente porque tú tienes un pueblo escogido. Y este pueblo, parte de él, aún no te conoce. Aún no saben que están incluidos en este pacto. Aún no saben que la muerte de Jesucristo fue por ellos. Y nosotros debemos ir y alcanzarles y predicarles y hacerles saber, Señor, que ellos son parte de ese pueblo. Así que ayúdanos, Señor, a alcanzarlos. Y ayúdanos, Señor, a entender que no existe ciudad demasiado difícil. No existe eso de que en una ciudad el evangelio no puede prosperar. Es posible plantar una iglesia aún en el campo misionero más hostil porque tú tienes un pueblo, Señor, en cada rincón, en cada lugar de ese planeta, Señor. Muchas gracias por todo. Bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén.